Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Estamos aquí con Aprendiendo Biblia sin religión. Hoy, 16 de octubre, hablaremos de delitos y pecados según las escrituras del Espíritu Santo. Un saludo para todos ustedes, muy afectuoso, muy amoroso. Un saludo para este equipo, Amal, la doctora Vilma, Mauricio, los que nos ven a través del canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin religión, así nos encuentran en YouTube. Para los que no nos pueden escuchar a través de la radio del día 104.1, recuerden que quedan todos nuestros programas guardados y grabados para que los puedan ver en otro momento o también para compartirlos a otras personas. Empezamos, doctora. Buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los del equipo. Les mandamos un saludo muy especial a Albanuri, pero no pudo estar hoy aquí con nosotros por inconvenientes personales y familiares, pero ella está atenta a cada uno de este programa y a cada uno de los oyentes también. Nos han hecho muchas preguntas de qué diferencia hay entre delito y pecados. Siempre recuerden que nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios escrita en este texto llamado la Biblia, pero que su autor es el Espíritu Santo. Entonces, también sabemos de que este Dios, estas personas de la deidad, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, como nuestros creadores que saben qué fue lo que crearon, para qué lo crearon y lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño. Los creadores, los autores de cualquier situación, de un documento, de un equipo, de cualquier cosa, de la autoría, el autor es el que puede determinar, el creador es el que puede determinar qué nos conviene, qué nos hace daño, qué no nos hace daño, qué nos perjudica y que también quién perjudica a los otros. Entonces, es muy importante escuchar a nuestros creadores, escuchar a nuestro creador, las indicaciones, la dirección para que nosotros estemos bien, nos realicemos, nos desarrollamos y no tengamos ningún inconveniente. Entonces, es fundamental, pero también nuestras autoridades civiles, como se quieran llamar, reyes, presidente, primer ministro, senado, congreso, legislatura, también tienen unos protocolos, unas órdenes. Nuestro ejército, nuestra policía, tiene el uso, el movimiento, las interrelaciones, los protocolos, la urbanidad, y cada uno de ellos desobedecer, perder la dirección de cada una de estas leyes, de estas legislaciones, de estas recomendaciones, de estas direcciones, nos afecta en alguna medida. Algunas medidas son muy dolorosas, muy perjudiciales, las consecuencias, no tanto ni el castigo, sino las consecuencias. Si una persona va caminando y se le tuerce el tobillo, que no es pecado, que no es delito, que no es con ninguna contravención, residirá, se le hincharán los pies, sentirá un dolor, hasta muchas veces se quebrarán el tobillo y entonces se le tiene que operar y todo lo demás. Mire que todas las actuaciones y aún hasta los pensamientos, si uno se pone a pensar y dejarse descontrolar por los pensamientos que uno tenga, o lo animan o lo desaniman, o lo deprimen o le dan gozo y sube. Mire que todas las actuaciones, sean físicas, sean mentales, sean emocionales, todas nuestras actuaciones, todas nuestras direcciones, nuestros pensamientos, entonces traen unas consecuencias, muchas dolorosas, muchas animadoras, muchas dándole fuerza, dándole poder, dándole un estado de ánimo. Entonces vamos a hablar específicamente de lo que es delito y de lo que es pecado, de lo que es contravención o no contravención. Entonces vamos a empezar. Recuerden que nosotros siempre tratamos de empezar con la definición de términos, con ponernos de acuerdo las palabras que nos están indicando, y las palabras escritas
dejadas escritas en lenguaje humano por el Espíritu Santo, ¿qué nos está indicando? ¿Qué nos está direccionando? ¿Qué nos está enseñando? La mayoría de las personas creen que pecado es todo lo prohibido, o que el pecado es cometer un error, o que delito es cometer un error. No, eso está muy determinado, lo que es delito y lo que es pecado, lo que es contravención, lo que es falta de respeto, lo que es no seguir los protocolos, lo que es una falta de urbanidad, de trato cordial, social, lo que es una persona asocial y lo que es un antisocial. Entonces, vamos a ocuparnos de estas dos palabras, delito y pecado. Entonces, aquí tenemos unas definiciones sobre la palabra delito y lo que es delito. Vamos a leer esa definición que creo que, no sé si quién nos la va a leer. Doctora, la definición de delito. El delito está definido como una conducta, como una acción o como una omisión típica. Típica se refiere a que está tipificada por la ley, que se considera entonces antijurídica o, como podrían decir también, contraria a derecho. Hay una categoría de que es culpable y es punible, o sea que es castigable de alguna forma también definida por la ley. Tiene una pena, una sanción, una consecuencia, podríamos decir. Y está asociada al derecho penal, o sea, dice la definición que supone una conducta infraccional del derecho penal. O sea, una acción, omisión tipificada y penada por la ley. Eso es un delito. Aún se comete delito por acción, porque lo haga o porque deje de hacer lo que tendría que dejar de hacer, tipificado por la ley. Entonces, ya delito, contravención o van en toda esta rama en nuestros códigos. Todos los pueblos, desde Adán hacia abajo, han tenido estos códigos de comportamiento social, de la interacción con las otras personas, pero también hay códigos, y ahora mismo está muy de moda, los delitos contra el medio ambiente. Hay delitos contra el medio ambiente. Entonces esos también están en el Código Penal y con las sanciones y las consecuencias en el Código Penal. Cuando éramos tribus, cuando éramos una comunidad, hay siempre protocolos, legislaciones, y en los diferentes pueblos y en las diferentes épocas alguna conducta o la omisión de esa conducta, el no hacer y el hacer, había sido tipificado como delito hace 5, 10 años o 20 años o hace 100 años. En ese momento puede ser que a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel, sea un desacato, sea una desobediencia. Eso, diferente a los diferentes pueblos y a las legislaciones de los pueblos, se puede llamar delito, se puede llamar infracción, se puede llamar contravención, se puede llamar hasta rebelión. Hay en ciertas entidades y familias, usted levantarse contra la autoridad, que sería en muchos pueblos rebelión, en otros pueblos no se llama rebelión, sino hacer justicia o reclamar o cualquier forma de eso. Eso depende de la legislación social humana. Los delitos depende del conglomerado social que esté afectado por eso. Puede ser dentro de una familia, puede ser dentro de una ciudad, puede ser dentro de una comunidad, puede ser dentro de un país. Y también recuerden que hay delitos internacionales en que los diferentes países y comunidades se han puesto de acuerdo para ellos reconocer como delito si lo hacen en Estados Unidos, o si lo hacen aquí en Colombia, o si lo hacen. Y entonces hay diferentes organismos que analizan y sancionan y se unen para todas estas cosas. Entonces, los delitos, las infracciones, los protocolos son sociales de la humanidad y están determinados por la humanidad y están sancionados por las diferentes entes sancionadores de la humanidad. Entonces, vamos a
y es jurídico, es social, es estatal. Hay muchas cosas de la urbanidad que no son delitos, supongamos, ni vamos a ver que ni son pecados. Supongamos nosotros hablar con la boca llena, en una reunión, en una comida, todos juntos. Hay familias que sancionan eso, sea regañando o sea sancionando de alguna forma, que vea, aprenda a hablar ahora sin la boca llena. Trague primero, mastique y trague la comida y hable. Eso no es ningún delito, eso no es ninguna infracción, pero es sancionada, es una conducta social, es una conducta social que es recriminada o no recriminada. Eso de que cuando uno está en una reunión y llega alguna autoridad para esa reunión que está ahí, todo el mundo a veces se pone de pie, ¿no? Hay personas que por diferentes conceptos, cuando toca, alza la bandera en un sitio público, la bandera de su país, es un acto de respeto, de reverencia, de ponerse de pie. Pero hay en otras personas, en otros países, que eso es un delito. Si están izando la bandera y no se pone de pie. Para algunos países y algunas comunidades, eso es un delito, es una infracción. Entonces, todo esto desde el ámbito de la humanidad y del contexto también donde esté. Y hay, por eso les digo, hay delitos, contravenciones a nivel internacional, en donde toda la comunidad se ha puesto de acuerdo, toda la humanidad, a través de sus diferentes organismos representativos, a considerar eso delito, infracción, contravención, ¿no? Y que tiene una sanción, o tiene una recomendación, o tiene una disciplina, o tiene una corrección. En todo donde haya seres humanos, siempre ha existido estas leyes y estas direcciones para una convivencia pacífica, para una convivencia de que no nos hagamos daño. No sé si alguno quiere añadir algo en esto de los delitos y de las acciones sociales y de los protocolos sociales. Sí, doctora, eso se aplica a todo, o sea, va de lo macro a lo específico, porque incluso hasta en las organizaciones, en las empresas, que a uno le toca hacer un manual de convivencia. Con manual de convivencia y de protocolo. Exacto, y de unos reglamentos, o por lo menos tener unos criterios claros cuando tú violas alguna de las conductas que la misma empresa ha establecido, que ha estipulado como que tiene gravedad. Y van por niveles también. Hay unas que son más graves, otras menos graves. Por ejemplo, el violar la confidencialidad se estipula y puede ser muy grave para una compañía. Entonces eso tiene una consecuencia, pero hace parte del buen relacionamiento. Ahí hay unos valores que rodean como ese manual, y hay unos ítems que uno siempre tiene que construir, y va de lo macro a lo específico. ¿Para qué? Para que todos dentro de la organización, por ejemplo, pues se sientan bien. Por eso salen esos famosos letreros de cultura organizacional, de manual de convivencia, de qué es lo que te puede sacar o no de la compañía. Entonces eso siempre va a ser aplicable donde haya personas y donde tenga que haber algún tipo de relacionamiento, porque no estamos solos en el mundo. Algo muy importante es que esto es variable en el tiempo y en el espacio y en las comunidades. Digamos, hay comunidades que el robo tiene ciertos atenuantes y en otras comunidades el robo, aunque sea de una pluma, tiene consecuencias gravísimas y consecuencias de muerte. Y con el tiempo y con el uso y con la persona va variando. Esto de lo humano va variando. Pero vamos a ver ahora la relación con Dios. Él dice que Él permanece para siempre. Él es el mismo y Él no va variando. Y eso nos da una seguridad y una garantía. Eso es muy seguro, algo que no sea. Habrá en determinados casos que la variabilidad es importante,
pero en estos relacionamientos y en estas conductas y en esta relación con este Dios es de mucha garantía, de mucha seguridad, de mucha objetividad de que Él no es variable, que Él no, en sus relaciones no es variable, en sus ordenanzas no es variable, en sus pensamientos no es variable. No quiere decir que sea rígido y que no considere, pero nunca se contradice, nunca se desmiente. Entonces nunca dice, no, ya lo pensé mejor. Y por eso muchas veces, como toda persona sabia, se gastan, ellos tres se gastan el tiempo necesario para pensar y de decir una palabra de sabiduría, una amonestación, una corrección. Eso es muy diferente. Sigamos hablando más de los delitos y de las conversiones, de las características. Tiene variabilidad, porque los seres humanos somos variables y a veces nos dejamos mover por las circunstancias, por los sentimientos, por las otras personas, por los pensamientos. Nosotros nos dejamos mover por muchas cosas, aún hasta por el temor, por el miedo, por la mucha confianza o por la vanagloria o cualquier cosa de esa. Estaba hace rato el ingeniero Amán que quiere expresar algo. Doctora, no, usted lo acaba de decir bien, los delitos cambian en el tiempo, cambian con la expectativa social, cambian con la realidad de la época. Seguramente cosas que en alguna época antigua eran delito, hoy no lo son. En alguna época hasta poseer algunos libros era delito. Ajá, fíjese. Hoy día eso no lo es. En una época y en algunos países y en algunas comunidades era delito leer la Biblia, fíjense, era delito leer la Biblia, ¿no es? No, y todavía en algunos países, entonces no hay, los delitos y las normas sociales, como su nombre lo indica, varían de acuerdo a la sociedad, al comportamiento de la sociedad y a las expectativas de la misma. Nosotros sabemos que por lo menos en Colombia los delitos no se los puede inventar nadie. Los delitos, el Congreso de la República define por leyes cuáles son los delitos y son una ley. Y si no está en esa ley, puede que no nos guste el comportamiento, pero no es un delito. Y hay muchas situaciones que van sucediendo con la entrada de todas las tecnologías informáticas, mucho tiempo, muchas actuaciones que eran malas socialmente, no eran delito. Entrársele al correo electrónico a otra persona no era un delito. Eso es reciente, que se llama violación de secreto informático, no recuerdo cómo se llama, pero hasta hace poquito, hasta cogerle el celular a la pareja es un delito. Antes no lo era. Entonces, las normas van evolucionando o van cambiando, para no usar esa palabra evolución, van cambiando conforme la sociedad cambia y hay cosas nuevas o se retiran cosas de la sociedad. No sería evolución, sería transformación y cambio, pero no tanto evolución. No. Correcto. Entonces, van pegadas a las novedades de la sociedad y van separadas de las opiniones de qué es bueno y qué es malo de la gente. ¿Sí? De lo que es correcto o no correcto. En un momento dado, una actuación puede ser correcta socialmente y en otro momento o en otra sociedad, en el mismo tiempo puede ser incorrecta. Correcto, correcto. Y no ser delito, sino una incorrección, una falta de urbanidad, una falta de protocolo. Y entonces eso tiene un rechazo socialmente, pero no es punible, no es sancionable. Supongamos el que yo les estaba diciendo, hablar con la boca llena. Eso no es sancionable, es repudiable en ciertas comunidades, en ciertos contextos, en ciertos eventos, pero eso no es delito. Entonces, ahora vamos a pasar, no sé si Paula iba a añadir algo que nosotros podemos aportar cada uno. Paula, ¿qué ibas a aportar referente a esto? No, inclusive cuando tú estabas hablando del tema de hablar con la boca llena, estaba recordando que en muchas culturas, por ejemplo, es común comer con la mano. En muchas culturas de Oriente, por ejemplo, en India también se puede comer con la mano y en otras culturas eso está visto como algo no socialmente correcto o adecuado. Eso es lo que pasa con las cosas que, digamos, en unas culturas pueden ser, que tú estás hablando de delito o no delito para algunas culturas, y recordemos que para otras culturas, por ejemplo, hay ciertas cosas sagradas que también
como también en India hay, por ejemplo, que los animales, ciertos animales son sagrados y catalogados como sagrados, pero es que en otra cultura esos mismos animales se los pueden comer, por ejemplo, y hace parte del menú de esa cultura. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Pero ahora vamos a ver qué es pecado. El pecado tiene no que ver con las relaciones humanas y sociales y civiles. El pecado tiene que ver con Dios, con este Dios, con este Dios. ¿En qué es pecado? La palabra pecado, que tanto se usa en hebreo o en griego, tiene muchas acepciones y tiene muchas palabras sinónimas, ¿no? Es caer, es no atinar, es no obedecer, pero lo que Dios ha considerado pecado para el ser humano es lo que le hace daño al ser humano, lo que va en contra de lo creado, de su naturaleza, y el único que sabe lo que nos hace daño y le hace daño al otro, lo que nos perjudica, lo que nos enferma, lo que nos hace desviar de la dirección, es la voluntad de Dios. Él ha expresado su voluntad. Él no ha sacado una lista de su voluntad. Ahí en la escritura hay varias denominaciones de pecado que nos hacen daño, pero eso está en nuestra creación. Aún nos puso una conciencia, nos dice que nos puso una conciencia que nos dice interiormente que está bien y que no está mal, que nos hace daño y que no nos hace daño, y que le hace daño al otro y que no nos hace daño a nosotros, aún que le hace daño a toda la creación. Entonces miren la importancia de conocer la voluntad de nuestros creadores. Y es sumamente importante conocer la voluntad de los creadores. Doctora. Del diseñador. Porque ellos son los únicos que saben qué crearon, cómo nos crearon y para qué nos crearon. Sí, Pablo. Con respecto a lo que estás hablando en este momento de la conciencia, inclusive eso aparece en Romanos 2:15, donde dice que ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces la misma conciencia, y todos los seres humanos tenemos conciencia. Que a veces muchas personas dicen, ese como si no tuviera conciencia. Le está desobedeciendo lo contrario de su conciencia. Hay otros versículos que dicen que ya tienen cauterizada la conciencia, o sea, ya la tienen anulada, apagada, cauterizada, quemada, que no escuchan ni la voz de su conciencia. Pero la conciencia nos habla porque nuestros creadores nos crearon una conciencia en nuestro cerebro. En nuestro cerebro. Vean, desde niño, nosotros lo hemos hablado, desde niño, nosotros conocemos a los niños que cuando llegamos y decimos, ¿qué hiciste? Y lo primero que contesta, no fui yo, porque eso hemos aprendido, echarle la culpa a otro. Entonces, no fui yo. ¿Cómo así que no fui yo? Porque se está defendiendo de lo que no se tiene que defender. ¿Comprenden? Entonces, como dicen por ahí, eso es una acusación manifiesta. Yo no fui. ¿Qué no le están diciendo que fue él? ¿Qué hiciste? No fui yo. Eso que no fui yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no hiciste, que no fuiste tú? ¿Qué pasó que no fuiste tú? Ya es una acusación. ¿Comprenden? Ya es una acusación. Contestar uno, no fui yo, ya es una acusación. Porque se está defendiendo donde no lo están acusando. ¿Comprenden? Ahora, uno puede decir, van a pensar que fui yo. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Doctora, por su comportamiento, por sus actitudes. Usted mencionó ahorita algo que sí me gustaría leerlo porque es lo de la cauterizada la conciencia, porque incluso viene con lo que estábamos hablando de cómo la ley va cambiando, porque en esto que voy a leer yo decía, incluso la ley y los delitos van a estar reflejando en cierta forma cómo cambia la moral de los pueblos y hasta algo que yo he dicho de que va pasando en los últimos tiempos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse, en fin. ¿Listo? Pero lo que hay es que esa cauterización de la conciencia hace que la concepción de la vida en sociedad y en comunidad cambie tanto que se empiecen a hacer normales cantidad de actividades que realmente están mal hechas. Atenta, y no están mal hechas. Y no están mal hechas porque la Biblia las prohíba, sino porque atentan contra las personas, atentan contra el bienestar común. Pero se empiezan a aceptar porque, como dice la Biblia, se está cauterizando la conciencia de la población. Entonces, este Dios que nos creó, estas personas de la deidad, nos colocaron una conciencia que pueden determinar internamente eso está bien o está mal. Pero como resulta que muchos ha ido caracterizándose la conciencia con el trajinar y con la vivencia y con las situaciones y todo lo demás, a veces legislamos algo que es pecado y legalizamos los pecados y muchos pecados los legalizamos y pasan a ser delitos o legalización de normal, pero Dios no está legalizando esos pecados. En nuestras legislaciones a nivel nacional y mundial se ha ido legalizando muchos pecados. Pero hay muchos pecados que están legalizados. ¿Y qué es pecado? Pecado es contrariar, no atinar, no hacer o dejar de hacer la dirección y la voluntad de Dios para cada ser humano. No solamente para los que creemos en Dios, porque aún los que no crean en Dios y no crean en este Dios tienen una conciencia. Por eso todos estamos sin excusa, una conciencia creada por este Dios. Entonces todo lo que está grabado, registrado en nuestra conciencia para direccionarnos, si no lo hacemos o lo hacemos, es pecado con relación a este Dios creador. No es delito. Hay muchos pecados que no aparecen en nuestros códigos como delito. Aún hay muchos pecados que aparecen legalizados. O sea, no son delitos, no son amorales, no son dañinos, sino que la sociedad los legalizó. Pero hay una de las direcciones que nos da este Dios es que nos respetemos mutuamente y que respetemos a nuestras autoridades civiles. O sea, que respetemos nuestras leyes, nuestros códigos, nuestras convenciones, nuestros protocolos. Pero hay muchos de los protocolos y de las convenciones y de los códigos que contradicen la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es para todo ser humano. Créalo o no lo crea usted, porque fue creado. Nosotros no hemos inventado muchas teorías para aceptar que fuimos creados por este Dios y por estas personas. ¿Y para qué tratamos de negarlo? Para no sentirnos responsables con la dirección de estos creadores. Estamos determinados. Toda criatura ha sido determinada por su creador. Y su creador, diseñador, fabricante es el que sabe qué le hace daño y qué no le hace daño. Cómo funciona bien y cómo no funciona bien. Pero nosotros nos hemos inventado 50.000 teorías, porque están en el plano de la teoría. 50.000 teorías de que no hemos sido creados y que surgimos, yo no sé, aquí espontáneamente, y por lo tanto tenemos la libertad de no aceptar las directrices de nuestro creador, de un creador que nos ama, de un creador que está preocupado porque no nos hagamos daño.
Entonces, lo que comienza es con la ambición de que hay unos creadores, que nosotros somos criaturas, que hemos sido creados y que en nuestra creación tenemos una dirección de los creadores. Muchos han dicho que la Biblia es un manual. La Biblia no es un manual de comportamiento, aunque tenga dirección de comportamiento. La Biblia es un manual, en la escritura del Espíritu Santo es revelándose ese Dios, revelando quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo, revelando su inmenso amor. Entonces, la consecuencia de nosotros no seguir la dirección de nuestros creadores es lo que se llama pecado. Hacerlo en contra o omitirlo es lo que se llama pecado y es con relación con Dios. Y eso es invariable, porque este Dios no cambia, ni nosotros, nuestra naturaleza está cambiando. Podrán cambiar las circunstancias, podrán cambiar las emociones, los protocolos, pero nuestra naturaleza no ha cambiado. Nos crearon como personas humanas, no ha cambiado. Ni este Dios tampoco cambia. Entonces la relación y lo que nos conviene a nosotros y lo que no nos conviene, lo que nos hace daño o no nos hace daño, ya está preestablecido por nuestros creadores. Entonces por eso no varía. Hay algunas doctrinas, religiones, comunidades que cada rato cambian la lista de pecados y bajan la lista de pecados, meten pecado donde no es pecado y sacan pecados que donde son pecados y cambian la lista de pecados, fíjate. Y lo que era pecado hace unos años ya no es, dice que ya no es pecado, donde la escritura y este Dios no lo han cambiado, porque no cambia su palabra. Que las sociedades han legalizado, han normalizado los pecados, pero es que el pecado no tiene que ver con las leyes humanas, ni con la sabiduría humana. Los pecados tienen que ver con este Dios, con su sabiduría, con su creación, con su amor, con su cuidado, con su protección. Ningún mandamiento del Señor, ninguna dirección de estos dioses, ni del Padre, ni del Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo, nos hace daño. Al contrario, nos beneficia. Pero cuando nos enfrentamos a las leyes humanas y a la dirección de Dios, a la dirección de este Dios, en amor, en misericordia, en cuidado, tenemos que reaccionar, como dice Pedro, como le contestó a las autoridades civiles. No está pecando, pero está cometiendo un delito. Cuando desobedeció a sus autoridades civiles y lo mandaron a la cárcel. Miren qué situación pasó esto. Mientras que buscamos el de Pedro, hay también versículo con respecto al Creador y lo que ha establecido, que está en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasarán. Son inamovibles. Y eso nos da una seguridad en estas situaciones cambiantes. Aún muchas veces nos pasa de que los que salimos a otra ciudad o los que salen a otro país, pero es que en Colombia no es así. Pero usted está aquí. Y usted cometió una infracción, aunque en Colombia no sea una infracción, ni en Colombia sea un delito. No es, en Colombia no es un delito, pero aquí sí es un delito, aquí sí es una infracción. Y entonces, en la relación con este Dios, hay muchas situaciones que son dirección de este Dios. Que si la desobedezco, y le voy a decir el contexto de la respuesta de Pedro, de parte del Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le dijo a los discípulos del Señor Jesucristo y a Pedro que fuera y predicara
esta buena noticia y que hablara del Señor Jesucristo y que presentara al Señor Jesucristo en este primer siglo. Pero las autoridades civiles y policivas y jurídicas le dijeron a Pedro: no predica en ese nombre, no habla de esa persona, no habla de esa persona, no le dice nada, no va de ciudad en ciudad y de persona en persona a hablar, ni en público ni en privado. Y Pedro le habla a unas personas en este momento, le habla en este momento del Señor Jesucristo, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, de la deidad del Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para pasarnos de muerte a vida y perdón de pecado. Pues llegó la policía de ese momento y apresó a Pedro y metió en la cárcel a Pedro. Cuando le preguntaron a Pedro que por qué había desobedecido a la ley civil y a la ley penal, Pedro, ¿qué contestó? A mí me es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Él desobedeció la ley penal, desobedeció la ley penal y el castigo lo metieron en la cárcel. Pero no pecó. Entonces, mire, cuando hay una contradicción entre la voluntad de Dios y la ley civil, pero tenemos que estar seguros de la voluntad de Dios y conocer a este Dios. No sacar, no, es que es la voluntad de Dios, que a mí me dio, no, está consignado en su palabra cuál es el objetivo de él. Y en su palabra está consignado: me respetan a las autoridades civiles. Me respetan a las autoridades civiles. Doctora, si quiere, entonces, cuéntame, Ama. Si quiere, leemos el versículo este de Pedro, para que de todos modos ya les di el contexto, ¿no? Los oyentes lo vean muy rápidamente. Voy a leer, está en Hechos 4, voy a leer desde el 28. Dice, diciendo, ya con el contexto que usted le dio, voy a leer desde el 28. Os dimos estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Eso dijeron los sacerdotes del momento. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero recibieron la sanción de la ley civil. Los mandaron a la cárcel. Entonces aquí vemos una situación, una conducta que no es pecado, pero es delito. ¿No es? Y recibe las consecuencias. ¿Cuándo puede uno desobedecer la ley civil? Cuando abiertamente contradice la voluntad de Dios, de este Dios. En cualquier ciudad y en cualquier país y en cualquier momento, pero ya sabemos que estaremos sujetos a las sanciones civiles, a las sanciones penales, ¿comprenden? Pero no estamos pecando, no estamos pecando. Entonces mucha gente me dice, pero no estoy pecando y me van a mandar a la cárcel. Hombre, sí, porque desobedeció a la ley civil. Y hay una sanción. Y entonces Dios, ¿por qué no me autoriza? Él nunca lo va a autorizar a pecar. El Espíritu Santo nunca lo va a direccionar a usted a pecar. ¿Por qué? Porque es que Él lo ama. Y la paga del pecado es muerte, es destrucción. Doctora. ¿Eh? Y entonces aquí pensando, hay algunas cosas que antes eran pecado que ahora no son. Eso es debido a que, por ejemplo, antes se hablaba del ayuno, de comer la carne con su sangre y muchas cosas más que hay en el Antiguo Testamento que dicen que es pecado, ahora porque ya no lo son. Yo creo que si leemos el Antiguo Testamento, no está diciendo que son pecados. Que tomar sangre, y vean lo que les estoy diciendo, la voluntad de Dios es que no nos hagamos daño, que no nos hagamos daño, ni hagamos daño a otro en amor, que nos respetemos, que nos cuidemos, incluyendo la salud física. Todos esos mandamientos que están en la ley
de Moisés, 613 mandamientos que hay, no solamente 10, son 613. Porque en ese momento les hacía daño. Recuerden que esos mandamientos se los dio en el desierto. Se los dio en el desierto, siguieron ahí. Pero ya en este momento, después que el Señor Jesucristo murió y ya la salvación y la vida es por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, muchos de esos mandamientos ya caducaron, ya los cumplió el Señor Jesucristo por nosotros, nos dio la vida. Nos dio la vida, nos dio el perdón de los pecados. Entonces ya estamos a lo que creemos y estamos en Cristo, estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Vea, pero el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a que desobedezcamos a Dios. Ese es el principio, por eso les dije en el principio, las cosas, ya no estamos bajo esa ley. Esa ley era temporal, tenemos que entender, esa ley de Moisés era temporal, mientras llegaba el Señor Jesucristo. Doctora, podría uno decir que no es que los pecados dejen de ser pecados, sino que hay ciertos elementos de la ley que han sido reemplazados en el Señor Jesucristo, como por ejemplo el tema de la circuncisión. Era un circuncidarse, pero con la muerte del Señor Jesucristo, ya la razón de esa orden a las personas... Ya se cumplió. Ya se cumplió. Como se dijo, caducó. Entonces no es que los pecados dejen de ser pecados, sino que hay cosas que caducan, como el tema de los sacrificios. No que caducó, que el Señor Jesucristo las cumplió por nosotros. Y el tema ya las cumplió. Y si yo estoy en Cristo, ya la he cumplido. Eso es lo que dice en Romanos 8:1. Y no lean la segunda parte, que ya deben acordarse del primer versículo. Lean en una traducción donde esté en Romanos 8:1. Miren lo que dice ahí en Romanos 8:1. Aquí buscándola. Justo dijo, no lean una traducción, y justo la abrí, la que tiene el pedacito de complemento. No, solo dice, por consiguiente no hay ahora condenación. La popular o la de Jerusalén. Dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es muy importante. Por eso yo les digo que tienen que leer toda la Escritura. No es que Dios haya cambiado. Supongamos, hay cuestiones temporales. Ahora mismo no está mandando maná. Y eso está en las Escrituras y en la ley. Pero eso no quiere decir que en cualquier momento Él no pueda mandarle maná a alguien. Pero fue en ese momento, comprenden. Y en ese momento les digo algo. Me comen el maná, me lo recogen diario. Y al el sexto día recogen doble porción. Y al séptimo no me recogen nada. Pero ellos ya no están en el desierto. Entonces, no es tanto que Él haya cambiado, sino que ya en este momento no están en esa situación. ¿Me explico? Si alcanzamos a entender, no es que Él haya cambiado, sino que ya no es funcional en este momento. No es que haya caducado, no estamos en esas circunstancias. Pero Él no ha legalizado ningún pecado. Él, lo que es pecado, Él no lo ha cambiado ya en este momento por la circunstancia, dejó de ser pecado. Nos han preguntado mucho, pongamos, tenemos que respetar las leyes civiles. La ley civil ha legalizado, ha despenalizado el aborto en ciertas circunstancias. La ley no nos obliga a abortar a ninguno de nosotros. Es una decisión personal. Por muy legalizado que esté, a mí no me pueden obligar a abortar. La ley no me puede obligar a abortar. Es una decisión personal. Y yo
está legalizado, no es ningún delito. Yo puedo abortar, pero acá por el otro lado, yo que estoy en Cristo y creo en este Dios, y me dice, no matarás. No matarás. Entonces yo tengo que tomar la decisión. ¿Me sigo por la voluntad de Dios? Obedezco legalizado a la ley civil. No cometo ningún delito en esa circunstancia que está legalizada, pero si peco, porque estoy contraviniendo una dirección de Dios. Una dirección de Dios. No. Entonces muchas personas a veces me preguntan, pero es que el niño viene enfermo. El niño viene enfermo, ya está determinado que viene enfermo, y entonces ha variado el no matarás al otro, ni a ti mismo. No matarás. Entonces yo tengo que tomar la decisión. Si desobedezco a Dios o desobedezco, y no, ni me están obligando, no estoy ni desobedeciendo la ley civil. Entonces la persona tiene que ver si a la derecha o si a la izquierda. ¿Qué iba a decir, Paula? Dos, sí, por ejemplo, ahí en ese caso son muchas órdenes de Dios que, digamos, a nivel legal se han permitido. Pero se han legalizado, se han legalizado. Pero hay otras cosas que me surgen a mí en este momento, por inclusive preguntas de oyentes. ¿Qué pasa cuando hay situaciones o mandatos o órdenes de Dios que en un momento fueron establecidas, pero que en otros momentos ya no, que no sé cuál es la palabra correcta, y en este momento hay personas que están, hablemos lo específico, el tema del ayuno, el tema del día del reposo, que en muchas doctrinas o congregaciones como tal se establece que se deben hacer, y hay personas que están sujetas y sometidas a que si no lo hacen están pecando, pero ya el Señor ha dicho que no debemos guardar ese día de reposo. Entonces, ¿ahí cómo funciona? Eso es lo que le estaba diciendo a Amán, al ingeniero Amán. No ha caducado ni ha variado. No ha variado. Él sigue con el día de reposo. Él sigue con el día de reposo. Pero en la ley de Moisés era el séptimo día de reposo, que para el pueblo de Israel es el sábado. El séptimo día. Miren cómo es según lo social del pueblo de Israel, el séptimo día, el último día de la semana, es nuestro sábado. Es nuestro sábado. Para nosotros el séptimo día es el domingo, pero para ellos es el día sábado de nosotros. Pero no lo ha cambiado. Acá, cuando llegó el Señor Jesucristo, dijo, el día de reposo. El día de reposo es una persona. Los que estamos en Cristo estamos en el día de reposo de Dios. En el día, por eso el Señor dice, venid a mí, todos los cansados y trabajados, que yo los pondré a reposar. ¿A reposar de qué? De sus obras. ¿De cuáles obras? De las obras de la salvación. Porque no se es el salvo por las obras. Entonces todos nosotros estamos, los que estamos en Cristo, estamos en el día de reposo. ¿Cuándo? El lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo. Estamos en reposo de nuestras obras para salvación. De nuestras obras para salvación. Entonces ya no tenemos que guardar un día. Estamos en reposo. Reposemos los que estamos en Cristo. Reposemos. Ya somos salvos. Ya el Señor Jesucristo nos salvó. Ya pagó por nuestros pecados. Nos sacó de la consecuencia del pecado a vida. O sea que ahí es un desconocimiento de la ley de Dios, ¿o de qué? Es un desconocimiento de toda la Escritura. De toda la Escritura. Entonces yo estoy en reposo todos los días de la semana, y eso es lo que quería Dios con ese cuento del día de reposo. Estaba anunciando al Señor Jesucristo.
el reposo. Y por eso hay un versículo que dice, el Señor dice, yo soy el reposo. Yo le iba a leer uno que es Hebreos 4:3, que dice... Yo soy el Señor del día del reposo. Yo soy el reposo. Yo soy ese día de reposo. Es una persona. Yo le iba a leer este, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Le iba a leer ese, voy a buscar el que usted pidió, o si Mauro lo tiene. ¿No es? Entramos en el reposo. Todos los días estamos en reposo, los que estamos en Cristo. Todos los días los que estamos en Cristo cumplimos esa ley de Moisés. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Comprende? Pero hay cosas fundamentales de la ley que no han variado. De esa ley de Moisés que no ha variado, dado por Dios a través de Moisés. Ya las leyes sobre la comida, él les mandó esa ley cuando estaban en el desierto. Por eso tenemos que saber el contexto. En el contexto. ¿Comprende? Ahora en Cristo ya estamos en otro contexto. Estamos en Cristo. No estamos en el desierto. Estamos en Cristo. Eso es muy diferente. Estamos en Cristo. Y ya muchas de esas leyes se cumplen en nosotros en Cristo. Si estamos en el reposo de Dios, estamos en el día de reposo, pero el día de reposo es el Señor Jesucristo muerto, crucificado y resucitado. Y con vida. Ya no tenemos. Versículo está en Lucas 6. Ajá, cuéntame. Lucas 6. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndole a Jesús dijo, ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿No? No, y Entonces, los que estamos en Cristo Marcos, estamos en reposo. Amén. Marcos 2:7 también dice una cosa muy interesante. Venga, que se me perdió acá, se lo acaban de mandar. Marcos 2:27, perdón, no 2:7, sino 2:27. Dice, y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. ¿Me explico? Alcanzan a cantar. Ese hijo del hombre es el Señor Jesucristo, doctora, porque está en mayúscula. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Él está hablando de él y él está diciendo que él es el reposo, ¿no? Ya, entonces ya no tenemos que guardar un día si estoy en reposo, porque estoy en Cristo. Todos los días estoy en reposo. ¿El reposo de qué? Eso no quiere decir que entonces ningún ser humano puede descansar. Ya, según la ley civil y la ley laboral, todo trabajador es digno de un reposo. Ahí salen las vacaciones, ahí salen las pensiones, de ahí salen en determinados países. Y ya ellos inventan en las diferentes actividades cómo se reposa. Doctora, pero entonces así como mucha gente usa el término pecado mal, cuando dice se cayó, qué pecado, le robaron, qué pecado, y uno entra como en ese círculo de expresarse mal, lo mismo pasa, digamos, internamente en estas doctrinas donde ponen a las personas en angustia porque dicen usted por no estar en día de reposo y por no estar guardándolo está en pecado o está desobedeciendo o pierde la salvación por no hacer este tipo digamos, de obras o de actos. Mandamiento de hombres. Por eso que los animamos, léanse todo el texto. Díganle al Espíritu Santo que les revele, que les muestre, pero léanse todo el texto. No saquen doctrina de un versículo, de un pasaje. Léanse todo el texto. Y no es porque Dios esté cambiando. Recuerden que Él
mucho del Antiguo Testamento es sombra, pero todo se cumple en Cristo, todo se cumple en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo cuando murió dijo, consumado es, ya todo lo cumplí, todo lo cumplí. Entonces lo que estamos en Cristo, como ahí en Romanos 8:1, Él nos está diciendo, los que estamos en Cristo, ya cumplimos toda esa ley. Vean a Pedro. Vean también al mismo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro conocía las escrituras, que son el Antiguo Testamento. Él nomás conocía lo del Antiguo Testamento. Miren que él le manda, él tiene mucha hambre y el Señor le baja un lienzo con todos los animales. En la ley de Moisés, en la escritura, había cierta discriminación para ciertos animales inmundos, prohibidos. No comerás de pezuña hendida, yo no sé qué, no comerás tal cosa, no comerás tal cosa, y que yo no sé qué más, y que yo no sé cuánto. Pero le bajan a un lienzo, Dios, le bajan un lienzo donde hay puros animales inmundos, de la ley dada por Moisés. Y le dice, él oye una voz que le dice de parte de Dios, Pedro, mata y come. Y Pedro que contesta, Señor, no he comido nunca un animal inmundo. Tenía mucha hambre. Era la hora del almuerzo y tenía mucha hambre. Otra vez oye la voz, Pedro, mata y come. No, yo nunca he comido, no. Yo no voy a comer nada inmundo. Y 3 veces le oye la voz y le dice, el Señor tu Dios mata y come. Y Pedro asombrado me dice, no me llames. Ya murió el Señor Jesucristo, ya resucitó, ya ascendió. Y le dice esta voz, no me llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Limpió todos los alimentos. Con la muerte del Señor Jesucristo limpió todos los alimentos. No es que no siga la prohibición, sino que ya están limpios todos los alimentos. Entonces por ahí han salido doctrinas que está prohibido comer cerdo, que está prohibido comer carne, que ha prohibido comer gallinazo. No, Él limpió todos los animales con su muerte y su resurrección. Limpió todos los animales. Si ustedes leen todo, y que estaba preparando a Pedro, porque también estaba que en la casa de un gentil, no entraran a la casa de un gentil, para el pueblo judío, no entraran a la casa de un gentil porque quedaban inmundos. Y no ha terminado de asimilar esto Pedro cuando le tocan a la puerta. Y un centurión romano, Cornelio, un dominador del pueblo de Israel, un centurión romano, manda a llamar a Pedro que vaya a la casa y les hable de lo que él está hablando. Que el Espíritu Santo, miren, el Espíritu Santo le dijo a Cornelio que fuera y buscara a un tal Pedro que le hablara del Señor Jesucristo. Y es cuando Pedro dice, Dios no hace acepción de personas. No, como se nos acabó el tiempo, de pronto Mauricio alcanza a leer a la carreta un versículo 2 que teníamos para cierre. Sí, teníamos 2 preparados que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, que es importante, y este también, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Pero también hay un versículo, ya para final dice, el que me ama obedecerá mi palabra, lo dice Jesús. Entonces, un abrazo para todos ustedes. Tal vez. chao. Chao.